Bueno, aquí está el default en 1788 en Francia, y había un consultor que había estado en los 70 con la corona, Jacques Necker, que es el hombre que se ve en la foto pequeña ahí, que era un suizo protestante que no podía ser oficialmente ministro de Finanzas porque los protestantes estaban excluidos de eso, estaba prohibido, no podían. Pero era un hombre muy popular porque una de las cosas que él planteaba era que el gobierno estaba para preocuparse de la población, de la ciudadanía, del bienestar, que no les faltara pan, que no les faltara nada. Y además fue el primero en hacer una cuenta pública del balance fiscal francés. Él fue el primero en hacerlo. Entonces, en esta situación de crisis financiera desesperado, Luis XVI lo llaman de vuelta porque era popular, lo cual aliviana un tanto las pasiones. A todo esto, en Francia ustedes ya tenían los famosos bread riots, lo que son las revueltas estas violentas por buscar pan, que se empiezan a saquear las panaderías, tú empiezas a tener esa crisis de que la gente se empieza a poner violenta. Esto ya estaba pasando. Empieza un principio de anarquía, ¿ok? Y lo que hace Necker es decir, usted tiene que llamar a los estados generales. Le dice a Luis XVI, que estaba muy reacio a hacerlo. Hubo unos intentos anteriores del ministro de Finanzas, en particular de buscar con asambleas de notables una salida, pero todos se declararon incompetentes para resolver el problema. No les gustó las propuestas del ministro de Finanzas, que proponía subir otros impuestos, aplicar un impuesto territorial parejo a todo el mundo, incluyendo a los nobles, etc. Entonces, al final no pudieron resolver el problema y Necker, en realidad es él, gracias a él, que se convoca a los estados generales que no se habían convocado desde 1614. ¿Ya? Y eso Luis XVI no quería, porque nadie sabía cómo se iban a comportar los estados generales. Era una cosa completamente impredecible. Y era reconocer además que estaban en un estado de crisis prácticamente terminal. ¿Ya? Los convocan, sin embargo. Luis XVI finalmente convoca a los estados generales, que como ustedes saben, eran 3 estados, ¿verdad? Esta es una imagen de la época. Tenías el tercer estado, el estado llano, el tercer estado, que constituía el 96% de la población. El clero y la nobleza. El clero y la nobleza no pagaban impuestos en Francia, prácticamente. La nobleza decía, nosotros ponemos nuestra vida cuando el rey va a la guerra y nosotros comandamos la fuerza, las tropas y todo, por lo tanto no tenemos por qué pagar impuestos. Y el clero decía, nosotros somos los intermediarios con Dios, menos aún vamos a pagar impuestos. Entonces, prácticamente todo el peso del Estado francés, que era un Estado gigantesco, burocrático para la época, recaía en el tercer Estado, la gente común y corriente, ¿ya? Que era el 96% de la población. Entonces aquí empieza a tomar la Revolución Francesa un cariz de revolución social, de resentimiento, en el cual lo que se plantea es por qué nosotros, que somos la mayoría de la población, vamos a tener como Estado completo un voto igual que los otros dos, siempre nos van a poder ganar. ¿Y por qué nosotros vamos a tener que pagar los impuestos y ellos no? O sea, el problema de los estados generales era que el tercer estado no tenía cómo imponerse porque tenía voto por estado. Entonces, los otros dos siempre iban a poder liquidar en la votación. Y se cuestiona la estructura completa de los estados generales, confirmando así el temor que tenía Luis XVI de que esta cuestión se podía salir de control. Pero no sin el apoyo de algunos nobles, que sostienen que es completamente injusto que no tengan un peso parecido en el tercer estado al que tienen ellos y el clero. La revolución a partir de aquí se convierte en una cuestión de lucha de clase.